Durante esta semana hemos tenido un gran reto y es tratar de entender nuestra cultura, particularmente la cultura andina, que representa los países donde nos desarrollamos. Pero aún así tenemos que mencionar que los países andinos no son propia o exclusivamente aborígenes o más bien andinos, sino que también tenemos presencia de cultura afro, como también hay mixturas. Me refiero a cultura más de gente mestiza, pero también todo el influjo de cultura anglosajona. Así que es un mosaico bastante complejo, no es así tan sencillo. No obstante, hemos procurado durante esta semana presentar una perspectiva global de América Latina desde la literatura, desde la danza, desde la música, como también de la pintura y escultura. Que hagamos un acercamiento genuino para tratar de entender la cultura colombiana, la cultura venezolana, como la cultura ecuatoriana. Que aún así, aun cuando diferentes, comparten ciertos rasgos comunes, rasgos básicos de nuestras culturas aborígenes, pero también elaboraciones posteriores. Bien, ahora quisiera hacer algunas puntualizaciones para tener algo ya más preciso. ¿De qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a la cultura? En verdad, la cultura es el conjunto de todas las formas, modelos o de los patrones, sean estos explícitos, manifiestos o implícitos, que subyacen, a través de los cuales una sociedad determinada regula la forma de comportamientos de las personas que la conforman. Por supuesto, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas, maneras de ser, vestimenta, religión, normas de comportamiento, sistemas de creencias, comidas, en fin, todos esos elementos constituyen como tal una cultura. Desde este punto de vista ya se darán cuenta que existe una dimensión material como también una dimensión simbólica a través de la cual se expresa la cultura. Déjenme explicarlo. Desde esta visión material o los elementos concretos, la cultura se expresa a través de las fiestas, los alimentos, la ropa. Tuvimos una linda descripción de María, quien es también estudiante de este mismo seminario, de toda la vestimenta y las significaciones que tienen cada uno de estos elementos o parte de su vestimenta. Y fue interesante que cada uno de ellos tiene vínculo con la misma naturaleza, con la misma creación, que es parte de su propia cosmovisión indígena como tal. También incluye el arte plasmado, las construcciones. Si ustedes asisten a los cascos históricos en Ecuador, particularmente en Quito, o aún en Venezuela y Colombia, en Bogotá puntualmente, encontrarán que hay una expresión maravillosa, extraordinaria del arte, de la cultura, que es fruto de una mixtura de lo hispánico con lo local. Ahora, la cultura también se expresa en símbolos o en dimensiones espirituales, tales como la creencia, nos referimos a la filosofía, a la espiritualidad, a la religión, a los valores, a los criterios de juicio moral o ético que regulan las conductas de las personas en una sociedad, a los actos humanitarios, tanto como las normas y sanciones. Esto es muy específico, por ejemplo, en las culturas indígenas, aunque existe una normativa gubernamental, seccional o un gobierno local. Sin embargo, antes que aquella es la propia normativa de la comunidad. Es más, antes de ser juzgado externamente por los poderes constituidos, realmente serán juzgados o sancionados por la propia comunidad local. También están los elementos de organización social, sistemas políticos, símbolos, el lenguaje, la ciencia y la tecnología. Todos estos elementos son parte de este constitutivo simbólico que construye cierta dimensión de la cultura. Ahora bien, cuando un misionero
un pastor llega a cierta localidad, se va a encontrar con estos desafíos. Hace unos meses atrás, un amigo brasilero, estando en uno de nuestros viajes por Estados Unidos, me dijo: Freddy, fue extremadamente frustrante para mí predicar en la India. Le dije: bueno, ¿por qué? Dice: porque nada de lo que dije comunicó ninguna reacción en nuestra audiencia. Dice: yo como brasilero, pues obviamente muy efusivo, muy alegre, intenté comunicar y resulta que no logré producir ningún impacto significativo, ni reacciones, ni adhesiones emotivas de los oyentes. Entonces, frustrado, pregunté: ¿qué pasó? A varios de los líderes, y resulta que ellos le dijeron: bueno, lo que ocurre, pastor, es que el contexto desde el cual usted comunicó, las figuras, los ejemplos, los símbolos que usted utilizó no apelan en lo absoluto al público, a la audiencia, no comunican nada. Es como hablar de física nuclear para alguien que está acostumbrado al desarrollo de procesos agropecuarios, por ejemplo. ¿Qué sentido, qué significado le comunica? No le comunica absolutamente nada. Bien, en ese contexto fue muy interesante encontrarme con este documento, un documento periódico de Lausana, que es el informe de la consulta de Billbank, y sugiere que haya una actitud de humildad del misionero, del pastor que comunica el Evangelio. En primer lugar, se requiere la humildad para reconocer el problema que ofrece la cultura, en lugar de evitarlo o simplificarlo excesivamente. Cuando el movimiento misionero llegó a América Latina, ignoró las culturas locales. Y esto obviamente generó cierto desconcierto local, como también un estilo de imposición. De ahí la necesidad de reconocer entonces que en vez de caminar por esa vía, debemos caminar por la vía de la humildad misionera, que hay diferencias sustanciales que nos representan un desafío y por lo tanto, como tal, la necesidad de comprender lo local. En segundo lugar, esta humildad misionera o ministerial demanda un trabajo para entender y apreciar la cultura de aquellos a quienes nos dirigimos. Realmente, no importa su procedencia, lo suyo no es superior a lo de otros grupos culturales. Simplemente el criterio es que son diferentes. Y por lo tanto debemos entender esas diferencias sustantivas para tratar de encontrar equivalencias dinámicas, como decía Donaldo Richardson, para poder comunicar el Evangelio de una manera efectiva. En tercer lugar, también sugiere el desarrollar la humildad para comenzar a comunicar a partir del punto donde se encuentra la gente y no hacia donde nosotros nos gustaría que fuera. Esto me recuerda una historia de un amigo argentino siendo misionero en uno de los países africanos. Intentó comunicar sobre la pureza, la santidad, y resulta que él dijo: bueno, tener una vida de pureza, una vida de santidad, es como lo dice el libro de Isaías, que si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como una blanca lana. Esta población rural donde él estaba ministrando, en su vida había visto nieve o blanca lana. Así que intentó comunicar este sentido de la pureza adscrito a este valor occidental de lo blanco como lo puro, y obviamente no tuvo ningún significado. Entonces preguntó a un pastor local y dijo: bueno, ¿a qué usted compararía la pureza, la limpieza? Y él le dijo: bueno, muy parecido a la pulpa del coco. Así que aprovechó esta figura y comunicó de manera apropiada lo que es el concepto de santidad y pureza. Bien, yo les animo a que podamos desarrollar un espíritu aprensivo, abierto, puesto que el Evangelio, aun cuando está por sobre la cultura, se puede comunicar eficazmente cuando éste toma en cuenta la cultura local.